Un tren sin conductor, avanzando a toda velocidad con carga tóxica, y nadie podía detenerlo. El 15 de mayo de 2001, en un patio ferroviario en Ohio, un ingeniero realizaba una maniobra rutinaria moviendo vagones para armar un tren. Todo parecía normal, hasta que notó algo extraño en las vías. Un cambio de vía no estaba bien alineado. Si el tren pasaba por ahí, podía descarrilar, y con las vías mojadas por la lluvia no había forma de frenar a tiempo. En una fracción de segundo tomó una decisión. Activó los frenos, saltó del tren y corrió para arreglar el problema. El tren iba a velocidad baja. Pensó que podría volver a subir sin problema, pero se equivocó. Ese pequeño error desataría una de las situaciones más peligrosas en la historia ferroviaria. El tren no se detuvo. De hecho, empezó a acelerar. Cuando el ingeniero intentó volver a subir, tropezó y fue arrastrado varios metros antes de caer al suelo. El tren siguió avanzando, ahora completamente fuera de control, sin conductor y con carga peligrosa. Entre los vagones había 2 tanques llenos de fenol líquido, una sustancia altamente tóxica capaz de causar quemaduras químicas graves e incluso la muerte. El tren, identificado como CSX 8888, continuó avanzando cada vez más rápido. Los trabajadores del patio intentaron alcanzarlo, pero pronto entendieron que era imposible. Llamaron a la policía y comenzaron a improvisar un plan de emergencia. Primero intentaron desviarlo hacia una vía secundaria, pero el tren iba tan rápido que rompió los mecanismos de cambio. Después intentaron descarrilarlo con un dispositivo especial, pero el tren simplemente lo destruyó y siguió adelante. Nada funcionaba. En un intento desesperado, la policía incluso trató de disparar a un botón externo para cortar el combustible. Fallaron, y aunque hubieran acertado, probablemente no habría servido de nada. El tren seguía avanzando, y lo peor estaba por venir. Más adelante había otro tren en la misma vía, acercándose en dirección contraria. Una colisión frontal habría sido devastadora. Los operadores de ese tren recibieron la orden de salir de la vía lo antes posible. A toda velocidad lograron desviarse justo a tiempo, pero entonces recibieron una nueva orden: perseguir al tren fuera de control y detenerlo. Sin tiempo para girar su locomotora, comenzaron la persecución, manejando en reversa a más de 100 kilómetros por hora. El tren temblaba violentamente. No estaba diseñado para ir a esa velocidad en esa dirección, pero no tenían opción. Tenían que alcanzarlo antes de que llegara a una curva cerrada en la ciudad de Kenton. Si el tren entraba ahí a esa velocidad, descarrilaría, y con esa carga, el desastre sería catastrófico. Mientras lo perseguían, el ingeniero llamó a su esposa, le pidió que encendiera las noticias y se despidió. No sabían si sobrevivirían. Finalmente lograron acercarse lo suficiente. El conductor salió parcialmente de la cabina para guiar la maniobra mientras el viento le lanzaba restos de carga en la cara. Tenían una sola oportunidad. Si chocaban demasiado rápido, todo terminaría en desastre. Si lo hacían demasiado lento, no lograrían engancharlo. Se acercaron, centímetro a centímetro, hasta que ocurrió un golpe seco. Habían logrado acoplarse al tren fuera de control. Inmediatamente comenzaron a frenar. Poco a poco, lograron reducir la velocidad lo suficiente para que el tren pudiera pasar la curva sin descarrilar. Pero aún no había terminado. Más adelante, otro trabajador esperaba junto a las vías. Había conducido a toda velocidad para interceptar el tren. Cuando pasó frente a él, saltó, se aferró a una barandilla, subió a la locomotora, entró a la cabina
y activó los frenos manualmente. Finalmente, el tren se detuvo, sin muertos, sin explosiones, sin desastre, todo por cuestión de segundos. La investigación reveló algo incómodo. No fue una falla técnica, fue un error humano. El ingeniero había activado los frenos, pero no completamente. Olvidó el último paso antes de saltar. Eso hizo que el tren nunca dejara de acelerar. Un pequeño descuido, con consecuencias potencialmente catastróficas. El ingeniero tenía más de 30 años de experiencia, y aún así cometió un error básico, uno que casi provoca una tragedia. Años después, esta historia inspiró una película, Unstoppable, pero la versión real es aún más impactante, porque demuestra algo inquietante. A veces no necesitas una gran falla para provocar un desastre, solo basta un segundo y una mala decisión.